Vamos a ir de lleno entonces a estudiar esta línea de tiempo y retomamos desde el capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Dice así, yo lo voy leyendo. Porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como les decía Daniel, después de recibir esta respuesta del ángel, pues estaba un poco extraviado con respecto a la respuesta que esperaba. Él quería regresar a la tierra y quería ver a Dios reinando, y Dios le responde con la línea del tiempo hasta el final de los tiempos. Así es que esto es lo que vamos a estudiar. Entendemos claramente por el pasaje que Daniel ha tenido un cargo en su oración por saber cuándo terminará la prevaricación, no solamente cuándo regresarán a la tierra. Tú puedes querer el fin de tus problemas o el fin del problema en el que estás. Pero una persona sabia no solamente quiere el fin del problema, quiere no volver al problema, quiere que se acabe eso, quiere aprender la lección, quiere quedar reparado para siempre en ese aspecto. ¿Cuándo terminará esta actitud constante de Israel de voltearse en contra de Dios con indiferencia? ¿Cuándo terminará mi vida de caer en el mismo bache? ¿Cuándo dejaré la indiferencia? ¿Cuándo terminará la prevaricación? También pregunta, ¿cuándo se pondrá fin al pecado? Les decía yo la semana pasada que la vida de una persona, la vida cristiana empieza en una persona cuando esa persona se empieza a caer mal a sí mismo. Ya no soporto este habitante que está dentro mío, que me invita a pecar, que me distrae, que quiere hacer lo opuesto a lo que yo sé que es conveniente para mí, para mi matrimonio, para las personas que amo, para mis negocios, para mi familia, para la sociedad. Aquel que me está constantemente llevando cautivo a lo que yo sé que está contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuándo se terminará para siempre el pecado? ¿Cuándo tendré libertad yo para siempre? Lo digo a manera personal, pero también el clamor de Daniel era cuándo en Israel quedará por fin el pecado fuera de ellos. ¿Cuándo se expiará la iniquidad? ¿Cuándo se pagará por todo lo que ya hemos nosotros causado como daño delante de Dios? Una vez al año había una fiesta, o hay, todavía la celebran los judíos, ustedes se darán cuenta porque está Multiplaza cerrada durante prácticamente 3 días. La mayoría de los comercios judíos, bueno, la mayoría no todos, van a estar cerrados esas fechas. El día de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, es una fiesta que está instituida en Levítico 12, una de las 7 fiestas judías, donde ellos celebran el día del perdón, el día donde se perdonó todo lo que en ese año se falló en cuanto a la ley. Pero ¿cuál es el chiste de volver a caer en lo mismo? Aunque se perdone, la constancia de seguir cayendo en las faltas dice que necesitamos un fin, una expiación definitiva por esas faltas. ¿Cuándo será ahora sí el perdón absoluto de todo? ¿Cuándo traerá Dios justicia perdurable? ¿Cuándo no volveremos a entrar en este vaivén de justicia y luego otro rey que traería caos al reino, como lo hemos visto a través de todo el estudio de Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes? ¿Cuándo por fin habrá justicia perdurable? ¿Cuándo se acabará la visión? ¿Cuándo será sellada la visión y la profecía? ¿Cuándo por fin se cumplirá todo lo que está en la palabra de Dios? Y cuando el lugar santo, el lugar santísimo, quedará nuevamente
y para siempre, cumpliendo el objetivo que debía haber. En este momento no hay templo. Todo eso está en el corazón de Daniel y todo eso es lo que contesta a Dios, y por eso le dice, ¿sabe que son 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos? Dios le está dando respuesta. Y aquí vamos a empezar a configurar nuestra línea de tiempo. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles, pero requiero de tu atención. Esto va a estar disponible para que también lo tengas. Si lo quieres, pues al final le puedes decir a Juan Carlos, le anotas tu WhatsApp y él te lo hace llegar. Pero en esta primera lámina vamos a empezar a darle forma a lo que Dios le está diciendo a Daniel en la profecía. Dice que 70 semanas están determinadas. Es decir, de aquí a 70 semanas estará completo todo lo que te he dicho. Se pondrá fin al pecado. El templo estará ahora sí haciendo para siempre lo que debe ser. Ahora sí, para siempre vas a tener fin a la prevaricación, se expiará la iniquidad, habrá justicia perdurable, el reino del Mesías estará ahora sí sobre Israel. 70 semanas. Y vamos a hacer varias aclaraciones técnicas. La primera es que en este caso, una semana no son 7 días. No me puedo meter en todos los detalles, pero en el hebreo original, el contexto define también el significado de las palabras, no solamente la palabra per se, sino en el contexto en que se está diciendo, se entiende que la palabra que se usa para semana es semana de 7 años. Entonces, cuando le dice 70 semanas, son 70 semanas de 7 años. Desde el año donde está Daniel recibiendo, desde la indicación que se le va a dar de cuando inicia, hasta que el Mesías reine. 70 semanas. Entonces, si cada semana tiene 7 años y son 70 semanas, entonces estamos hablando de un periodo de 490 años. Ya tú, si estás claro un poco en la línea de tiempo y hemos dicho que esto está ocurriendo alrededor del 539 antes de Cristo, me dirás, pues no calzan los tiempos, puesto que ya han pasado más de 2400 años desde ese momento, ¿cierto? Estamos en el 2024 y esto pasó en el 539, quiere decir que hay detalles que tenemos que ir viendo. El primero dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar, primero quiero que veas que hay 3 periodos, como dice aquí en el versículo 25. Dice que habrá un periodo de 7 semanas, uno de 62 semanas, que entre los dos suman 69, y luego habrá un periodo de 1 semana, y con eso sumamos las 70. Entonces, esas 7 semanas de 49 años es el primer periodo, las 62 semanas, 434 años, es el segundo periodo, y la última semana de 7 años es el tercer periodo de nuestro estudio. Hoy vamos a abarcar hasta la semana 69. Realmente vamos a pasar por encima, pero todo nuestro estudio de toda la Biblia va a terminar complementando lo que ocurrió hasta la semana 69. Esto es todo el Antiguo Testamento. Y la otra semana vamos a estudiar la semana 70. ¿Qué ocurre en la semana 70? Entonces, Dios le dice a Daniel en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces le está dando el inicio, cuando se empiezan a contar las semanas. No es exactamente en el momento en que él está, sino que es desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto está dado en Nehemías 2, está muchos años después de este momento. Si lo vemos en la siguiente lámina, el momento de la revelación está ocurriendo aquí en el año 539 y la orden que da el rey Artajerjes para que Jerusalén sea edificada, aunque ya había empezado la edificación, sino para que sea retomada esta edificación, es en el año aproximadamente entre el 458 y el 445. Ahí arranca este periodo de 70 semanas. Las primeras 7 semanas es una división que en la palabra de Dios nos demuestra que está ocurriendo un acontecimiento que es necesario de prestarle atención.
Este acontecimiento tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén, tiene que ver con el cierre del Antiguo Testamento, perdón, ahí hay un error, es el cierre del Antiguo Testamento, y donde arranca el periodo prácticamente de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Es decir, de donde estás a que se termine de completar la revelación del Antiguo Testamento, van a pasar aproximadamente 7 semanas o 49 años. Después de eso, el segundo periodo, 62 semanas, 434 semanas, arranca y esos 434 años terminan exactamente el día 10 de Aviv, del mes de Aviv, es un mes del calendario judío, del año 30 después de Cristo. Y ese es el momento donde nos vamos a enfocar hoy. El alcance de la profecía se va a cumplir en 2 etapas. Los primeros 3 objetivos de terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, terminan cuando concluye la semana 69. Y los otros 4 objetivos, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir el lugar santísimo, como decía, ungir al santo de los santos. Estas otras 4 se consiguen al final de la semana 70. En Daniel 9:26 dice la Biblia que después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y eso es lo que estamos viendo al final del periodo, donde lo representé con una cruz y dice que al final de ese periodo se quitará la vida al Mesías. Cuando Daniel está recibiendo la revelación, está entendiendo que Dios le está diciendo que el Mesías va a venir y que su vida se va a quitar. Y se va a quitar después de las 62 semanas, sumando las 7 semanas. No se preocupen porque no vamos a hacer examen de esto. De hecho, esto es una introducción y es necesario que lo estudiemos. Y si quieres profundizar en esto, vamos a tener oportunidad. Si te discipulas, pues con mucho más razón vas a tener oportunidad de entenderlo. Pero el punto que quiero rescatar sobre todo esto es que el Mesías va a venir, Daniel. Y sabrás cuándo va a venir. El detalle es que no solamente Daniel lo sabía, sino que Israel lo sabía. Y estaban clara la cantidad de semanas, de 7 años, que faltaban para que el Mesías llegara. Y ahora entenderán por qué Jesús, cuando está entrando el 10 del mes de Aviv, del año 30, en Jerusalén, la gente pone palmas. Él entra montado en un pollino, hijo de asna, según estaba profetizado. Y él se detiene frente a Jerusalén y dice estas frases. Si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si alguno de ustedes estuviera esperando la llegada del Mesías, sabría lo que hoy está ocurriendo. Jesús llegó a Jerusalén según lo prometido en Daniel. Daniel es un libro que es parte de la Torá. El Nuevo Testamento no está en la Torá. Me podrás decir, ¿cómo hago para explicarle a un judío que Jesús es Daniel? Que Jesús es el Mesías, perdón. ¿Cómo le puedes explicar a un judío que Jesús es el Mesías sin el Nuevo Testamento? Bueno, usa el libro de Daniel. Y hace esta sencilla pregunta. Si Jesús no era el Mesías, entonces ¿dónde está tu Mesías? Debió llegar en el año 30 de la era. Debió entrar a Jerusalén, digamos que no de Jesús, pero debió llegar en el año 30 de la era. Voy a regresar a la lámina anterior. Debió regresar y debió habérsele quitado la vida. Olvidemos a Jesús. ¿Dónde está el Mesías? Porque el pueblo judío hoy todavía sigue esperando el Mesías. Por eso él, cuando entra, llora frente a Jerusalén. Vendrán los días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nadie tomó la calculadora.
Nadie leyó con atención al profeta Daniel. Ninguno de los fariseos y escribas estudiosos de la era estuvo esperando el tiempo del Mesías. Y como para condenarlos, hubo gente que sí lo hizo. Yo no sé si estás consciente de que cuando Jesús nació, sus padres lo llevaron a Jerusalén y de repente apareció un hombre llamado Simón, que lo toma y lo alza y dice: ahora tengo la esperanza de Israel en mis brazos. Si recuerdas aquellos sabios de Oriente, no eran ni magos, ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Baltasar, ni Gaspar. Solo hay un Gaspar. Sino que eran personas estudiosas de las señales y de la palabra de Dios. Por eso cuando Herodes dice: ¿Cómo? ¿Rey de los judíos? Y si yo soy rey de los judíos. ¿Ha nacido el rey de los judíos? Increíble. Y más o menos, ¿por dónde nació el rey de los judíos? Ellos le dicen: en la ciudad de Belén. ¿Cómo sabían que en Belén? Porque estudiaban la palabra de Dios. Y estaba profetizado que nacería ahí. Y ellos sabían el tiempo de la visitación del Mesías. Y así habían varias personas que efectivamente sabían. Como les decía, con fecha y hora, este tipo de detalles no necesariamente los pueden calcular, pero sí sabían el tiempo aproximado por donde iba a llegar. Y Jesús les reclama y les dice: si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Pero sin embargo, no lo recibieron. Lo que quiero es que veas que el Mesías llegó según la promesa. Sin embargo, no se halló lugar para él. Tuvo que nacer en un pesebre, siendo el rey de Israel, el rey prometido desde Moisés y confirmado en Malaquías, el rey que prometía Isaías. Y no halló lugar, nadie lo recibió. Al contrario, fue perseguido desde bebé. Herodes provoca una persecución que José es guiado por el ángel precisamente, que le avisa y que debe huir y huye a Egipto. Y esto produce una matanza de todos los niños menores de 2 años, ¿recuerdas? A causa de Jesús. Herodes dijo: mejor matemos a todos los que más o menos están desde el tiempo en la señal, que se dio la señal, que estos sabios de Oriente entendieron que iba a nacer el Mesías, y mandó a matarlos. En lugar de recibir al Mesías, lo persiguieron y debió huir del país, y luego de la muerte de Herodes regresar, pero esconderse, no donde un Mesías debía estar, entre los sabios y los que lideraban el país, sino esconderse en Galilea, en el lugar donde nadie esperaba que nada bueno surgiera de ahí. Sus propios hermanos no creían en él. La gente del pueblo donde creció quiso matarlo. ¿Recuerdas aquella escena en Lucas 4 cuando dice la Biblia que saliendo de la sinagoga lo llevaron para tirarlo para despeñarlo, dice la palabra? Una peña gigante de donde lo iban a tirar para matarlo, y dice que saliendo entre ellos, pero era su barrio donde él creció, y ellos no lo reconocieron tampoco. Los líderes lo rechazaron, muchos de sus discípulos lo abandonaron. En Juan 6 tenemos el caso donde prácticamente todos lo abandonan y solamente quedan los 12 con él. Y sus amigos, los 12, al final de cuentas huyeron en aquella noche. Ni su mejor amigo, que le prometió fidelidad hasta la muerte. Dice la Biblia que lo negó 3 veces. Así es que tenemos un mal tacto para detectar Mesías. No solamente ellos, sino nosotros. Hay un problema para poder discernir quién es Dios. En mi caso, es un problema que se extendió durante 28 años, pero que hoy en día también, en algunas ocasiones, revive
Y me causa molestias porque no sé distinguir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a ellos? ¿Por qué nos pasa a nosotros? Porque esperamos según nuestras necesidades. Porque esperamos algo distinto a lo que Dios es. Una falsa concepción de Dios y nuestro egoísmo prioriza de acuerdo a nuestros intereses. Y nos creamos un Dios que esté al nivel de nuestros intereses. Un Dios que sea capaz de suplir nuestras necesidades. Y ahí todo ser humano empieza a tener una concepción de Dios. ¿Has escuchado la pregunta, ¿tú qué crees? Para ti, ¿cómo es Dios? Bueno, para mí yo no soy tampoco tan radical. A mí no me gusta esta gente que habla del infierno. Yo creo que Dios es más tú sabes, amor. Es un Dios de todos, el sabio. Qué difícil que cada hombre se crea con la potestad de crear a Dios con sus pensamientos. Y ese es el problema que hoy vamos a exponer. El problema del Dios autocreado. Pensamos que sabemos lo que necesitamos para nuestras vidas. Yo lo que necesito es salud. Yo lo que necesito es dinero. Yo lo que necesito es crecer profesionalmente. Lo que necesito es que se me resuelva este problema en el que estoy. Y como sé lo que necesito, entonces diseño en mi mente un Dios que sea capaz de suplir lo que necesito. Un Dios que me provea de la persona que quiero. Un Dios que me provea del dinero que creo que necesito. Y yo lo creo en mi mente y me creo una expectativa y pongo mi expectativa en ese Dios que yo pienso que Él es así. Yo durante 28 años pensaba que sí, que había un Dios justo, es cierto, pero tampoco como para mandarme al infierno. Es decir, había gente más mala que yo. Eso definitivamente. Qué sé yo, salían en las noticias casos de cosas terribles, asesinatos. Yo decía, no, esos son peor que yo no soy tan malo. Ahora he hecho mis cositas. Pero también el Dios que yo creo que existe en los cielos es bueno. Y Él me va a recibir y me va a hacer así como bandido, te portaste mal. Y yo le decía, sí, pero padre, ya, o sea. Y Él me va a decir, bueno, pasa. Recuerdo cuando yo iba al estadio, el equipo de fútbol del pueblo en el que yo vivía ascendió a primera división y se hizo popularísimo eso. Entonces yo no tenía dinero para ir al estadio y lo que hacía era ponerme al lado de un adulto, porque niños entraban gratis, si venían con su papá. Entonces yo, junto con varios de mis amigos del barrio, nos íbamos como ubicando en quién tenía cara de papá y nos poníamos así al lado en la fila. Y resulta que, para mi mala suerte, quien estaba en la puerta era un vecino que vivía a 3 casas de mí. Y él pedía el ticket, y entonces cada vez que yo llegaba se me quedaba viendo así, volvía a ver a la persona, al adulto, me veía a mí y hacía. Y me dejaba pasar. Con unos ojos de que sea la última vez. Todos los domingos era esos ojos. Bueno, pues yo pensaba que Dios me iba a hacer así en el cielo. Y me iba a decir, ese es un Dios autocreado. ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Cómo lo has diseñado? Tus deseos frustrados definen a tu Dios. Tú lo quieres de cierta forma. El hombre crea un Dios con D minúscula a conveniencia.
Fíjate Israel en el desierto en Horeb, cuando Moisés no regresaba. Y le dijeron a Aarón, Aarón, tomemos todo el oro que tengamos a mano y creamos un ídolo. Fundieron los zarcillos y las joyas que tenían y crearon un becerro de oro, ellos con sus manos. Y dijeron, ya quedó listo, ok Israel, este es el Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hace una persona mentalmente sana? Dice, no podemos ser tan ridículos. Si nosotros mismos lo hicimos. ¿Qué hizo Israel? Hizo fiesta. Pero fíjate qué clase de fiesta. Una fiesta de depravación, celebrando a su Dios. Depravación sexual, exceso. Al punto en que Dios le dijo a Moisés, yo te daré un pueblo nuevo, voy a destruirlos. Y Moisés intercede y le dice, no Dios, no lo hagas. ¿Qué van a decir los demás de ti? En fin. Pero Israel quería un Dios con el cual pudiera celebrar sus pasiones carnales, con el cual pudiera celebrar su inmoralidad, con el cual pudiera comer hasta vomitar y tomar hasta morir. Un Dios autocreado. Todos diseñamos un Dios que nos convenga. Nadie dice, voy a diseñar mi Dios que sea un Dios que me juzgue. Mi Dios, ¿cómo es el tuyo? Yo no sé el mío, en el Dios que yo creo. Es un Dios que me disciplina. Es un Dios que me moldea con fuego de prueba. Ese es el que yo creo para mí. Y que no responde a mis caprichos. Al contrario, cuando me pongo caprichoso, me disciplina como un padre que es. Dime quién quiere un Dios así. No, todos diseñamos un Dios que sea complaciente, que tenga recursos y que te conteste a la primera tu oración de urgencia. Que sea pronto para responder. Eso sí, que no se meta mucho en tu vida. Métete cuando yo te llamo, me haces el depósito y luego te desapareces. No quiero un Dios juzgándome porque ahora hiciste esto, porque el divorcio, porque ahora andas con la otra persona, porque está este negocio chueco. No, yo no quiero un Dios policía. Yo quiero un Dios que me saque de apuros, que me fondee, que me deposite y no lo tenga ni que estar llamando. Es más, que no le haga falta que yo ore. Mucho menos leer. Eso es de las abuelas. Discipularse, estás loco. Cuando yo vi a mi hermano discipulándose, yo dije, se volvió loco, ahora se va a hacer cura. Porque lo vi con unas hojas, escribiendo, y Biblias y cosas, y me dijo, es que me estoy discipulando. Yo dije, ahora sí se volvió loco. ¿Por qué loco? Porque el Dios que yo tenía en mi mente no exigía esas cosas. Era distinto, era complaciente, pero era autocreado, era una fantasía. Quizás tú podrías decir o conoces a alguien que dice, no, yo tengo mi propia espiritualidad. Yo tengo mi propia forma. Es decir, yo soy una persona espiritual no religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi autocreación de Dios. Por eso soy espiritual. Pero no me quiero someter a ninguna regla. No me vengas con estructuras de que palabra de Dios y revelación divina, no. Mi forma de pensar es propia. No le hago daño a nadie, no te metas conmigo. Pero quiero que entiendas algo. Un día vas a estar delante del Dios verdadero. No del que autocreaste. No hay nada mejor que la realidad para despertar de los sueños. No hay nada mejor que la realidad para salir de los engaños. Yo de niño era muy atrevido. Recuerdo alguna vez que nos fuimos en mi bicicleta sin frenos y yo pensaba por la cantidad de televisión que veía que no iba a necesitar de los frenos.
hasta que me golpeé duramente. Y con todo, íbamos 4 personas en una sola bicicleta. No hay como el golpe de realidad para que te des cuenta de que hay reglas. Hay reglas. Es decir, tú no quieres un Dios que tenga reglas. Porque no puede existir un Dios que castigue. No puede existir un Dios que tenga una forma de guiar. No, yo no quiero creer eso. ¿Por qué? Porque es dogmático. Yo quiero creer en un Dios que se acomoda a mis gustos. Eso es ilógico, ¿sabes? El universo pende de las reglas, de los principios, de la física. Todo tiene reglas. Hasta lo más sencillo, un juego entre los niños debe tener reglas. Un hombre quiso hacer un experimento y puso 11 contra 11 niños, un referee, la cancha, todo bien demarcado y los puso a jugar. Listo, los niños jugaban, salió saque de banda, salió ya saque de puerta, córner, foul, penal, mano. Y jugaron el partido. Y después de eso los pasó a otra cancha donde no había rayas, donde no había referee. Y los niños jugando, salía la bola y unos decían, ¿salió? No salió, no salió, sí salió, no salió. Y se dieron cuenta que hubo caos. Y no pudieron disfrutar. Hasta lo más básico debe ser controlado a través de las reglas. Y tú esperas que haya un Dios todopoderoso, todo perfecto, todo inteligencia, que creó el universo entero según su poder y que después de eso lo deje a que cada quien haga lo que quiera. No es congruente. Todo lo contrario. Es un Dios de perfección que exigirá perfección. Y sin embargo, entendiendo esto y viviendo de esta manera, sometiéndote tú a los dogmas, a las reglas, a la autoridad. Dime una cosa, cuando tienes un dolor en la cabeza profundo durante semanas y meses y te hacen un CAT y te ven una mancha, ¿qué dices? No, yo voy a ir a donde un médico, pero no que me venga uno con esos del libro. Yo no quiero nadie con dogmas y con reglas. Yo quiero a alguien más open mind. Que me diga, ¿ves la mancha? Puede ser cualquier cosa, no te preocupes. Puede ser una mancha de felicidad. Es más, no pensemos mal de la mancha, pensemos positivamente. ¿Tú quieres eso? No, tú vas a buscar al especialista graduado de la mejor universidad que tenga más títulos uno sobre otro, que llegues a su pared y tenga títulos de todo lado, que te lo hayan recomendado. Que tú veas casos de personas que sobrevivieron después de una cirugía de cabeza con él. Pero a la hora, óigame lo ridículo de esto, a la hora en que dices, ¿y la vida eterna? No, yo soy open mind. O sea, no dudas, cuando quieres construir una casa como esta, no, yo no quiero un arquitecto que venga de estos graduados universitarios, no. A mí tráeme un artista. Un artista que no respete la gravedad. Un artista que no respete la dureza de los materiales, la fuerza de los hierros, las vigas, las varas, el cemento. Esas cosas son del pasado. Ahora yo quiero que mi casa flote sobre la nada y que para llegar al segundo piso yo tenga que trasladarme en alas de águila. No sé. No haces eso, tú contratas un experto y tiene que ser una persona que pueda firmar un plano porque está graduado y porque está certificado y pertenece a un colegio porque tú sabes que se requiere doctrina para ser arquitecto, se requiere doctrina para ser abogado, pero a la hora que hablamos del destino de tu alma, no te importa. ¿Sabes por qué no te importa? Porque estás engañado por el enemigo de tu alma, que te mete corrientes diciendo que filosóficamente no hay problema en creer cualquier tontería.
Te lo voy a decir así, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador a esa altura de tu vida, es porque has creado tu propio Dios. Y dices, no, eso de que me digan que soy pecador me ofende, me parece discriminación. O sea, que hablen de pecado, eso es horrible, eso. Entonces, no quieres la doctrina del que te creó y el que te va a juzgar, porque estás engañado. ¿Qué tiene que ver esto con las 70 semanas? Estaba claro cuándo iba a venir el Mesías. Fecha, cantidad de tiempo que restaba, qué iba a pasar con él, iba a morir. Estaba claro. Sin embargo, Israel esperaba otro tipo de Mesías. Uno que les diera territorio, uno que les diera alimento, uno que les diera hegemonía, que les diera poderío militar, que les diera liderazgo político y económico, que los sacara del problema de los romanos, que los devolviera a ser una potencia mundial como los tiempos de David y de Salomón, y que todos los enemigos terrenales se acabaran y ellos estuvieran por encima de todos. Ese es el tipo de Mesías que yo quiero, dijo Israel en ese momento. Y es sencillo, es decir, estos israelitas estaban viendo para otro lado. Pero por eso te hice esta exposición antes, para que tú sepas que probablemente tú estás viendo para otro lado. Porque estás esperando un Mesías. Mesías es Salvador enviado por Dios. Porque tú estás estás esperando un Dios y una salvación de acuerdo a tus intereses. ¿Sus intereses cuál era? Quítame a Roma de encima. Antes de Roma tuvieron a los griegos, antes de los griegos tuvieron a los persas, y antes de los persas tuvieron a los babilónicos. Quítame toda esta gente de encima y devuélveme otra vez el poderío. Ese es el Mesías que quiero. Yo no quiero un Mesías con un discurso como el de Mateo 5:38. Jesús dice, yo soy el Mesías. Y estos son los parámetros por los cuales mi reino se rige. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué clase de Mesías? Tú me dices que tú vienes a salvarme y me estás diciendo que tengo que poner la otra mejilla. Y ojo, como creyentes, habiendo entregado nuestro corazón a Cristo, algunas veces decimos, sí Dios, pero en cuanto a mi relación con el prójimo, yo tengo mi propio Dios autocreado. A mí no me digas que ponga la otra mejilla. Yo me voy a sacar esta agonía que tengo a través de la venganza. Y esta persona para mí se murió. Y si me la topo en el cielo, que ni me salude. Quiero ver qué harás cuando esa persona esté sentada en la cena con el Señor en el cielo. ¿Qué harás? Mira este Mesías lo que está diciendo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Toma mi túnica y toma mi capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Ya entienden por qué lo mataron? Ese no es el tipo de Salvador que yo quiero. Ese no es el Dios que yo quiero. Yo quiero un Dios que me resuelva. Un Dios que me ponga de jefe, no de empleado. Pues ese Mesías que Daniel había anunciado que llegaría en esa fecha, no hizo fit con la expectativa. No calzó. Era el Mesías,
pero esperaban otra cosa, con lo cual lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, lo llevaron a la muerte para callarlo, sin saber que ellos mismos estaban siendo parte del cumplimiento de la profecía, puesto que el Mesías estaba anunciado que perdería la vida. No querían un Mesías así. Ahora la pregunta es para ti. Esto es personal, ¿ok? Dios te está hablando a ti y te está diciendo, ¿cómo es el Dios que tú esperas? ¿Uno que pase por alto tu maldad y te dé todos tus deseos? ¿Ese es el Dios que tú esperas? ¿Uno que el día que tú mueras te reciba y te diga, pasa, no te preocupes? Es justo, pero no conmigo. Imagínate esto, ¿qué tal si Dios no lo quiera, pero alguien atropella a tu hija? Un conductor ebrio atropella a tu hija. Y el día del juicio el conductor ebrio habla con el juez y le dice, mira juez, yo no quería hacerlo. De hecho yo no soy una persona que tome ese día, por alguna otra razón perdí el control, pero no es mi estilo, no soy yo. Fallé, pero hay gente peor que yo, juez. Hay otros peores. Y el juez diga, bueno, sí, ya pensándolo bien, te voy a dejar ir libre, ve libre, tranquilo. ¿Qué pensarías tú como padre de la niña asesinada? No solo pensarías mal de la persona, sino del juez. Dirías, es un corrupto. Y el día que tú llegues al cielo, esperas que Dios se haga de la vista gorda de tus pecados. Que sea corrupto contigo, pues no va a ser así. Dice la Biblia que Él es justo. Tiene un trono blanco, blanco que habla de su santidad y de su perfección. Sus ojos como de fuego que juzgan y examinan hasta lo más profundo de tu ser. Él está en cada uno de tus pensamientos escuchándolos. Cada vez que has codiciado, cada vez que has mentido, cada vez que has robado. Él ha estado ahí. En esa noche o en esa tarde que tú no quieres que nadie sepa lo que hiciste, Él está observándote. Y cada quien dará a Dios cuenta de sí. Tu Dios autocreado, por supuesto, no va a tomar en cuenta esas cosas, pero ese no existe. El Dios de la Biblia, el verdadero, el que la doctrina dice que es el que te está esperando para juzgarte, ese ha visto todo. La actitud de un hombre caído crea en su mente una imagen ficticia de Dios y espera que se le revele. Por eso chocas conmigo cuando te estoy hablando estas cosas. Tú dices, me parece muy fuerte eso que está diciendo, eso no puede ser así, tiene que haber otra opción. ¿Por qué? Porque estás esperando otro tipo de Dios que tú te autocreaste. Pero la Biblia dice que delante de mí se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Y te lo estoy alertando ahora que hay tiempo. Dios lo ha traído a tu vida. Si quieres, pregúntate, ¿de dónde tomas tu conocimiento para diseñar la expectativa de Dios que tienes? ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Dime, ¿es tu suposición? No, yo supongo que no hay infierno y no hay cielo. Yo supongo que al morir aquí acabó todo. Tu suposición, ¿esa es tu fuente de autoridad realmente? No, yo pienso, a mí me han enseñado, alguna vez escuché un comentario, yo realmente decidí no meterme en esos temas. ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Estás igual que la persona que construye un puente y dice, no, yo supongo que si no le ponemos bases va a flotar, yo supongo. ¿Entiendes lo ridículo de encomendarte a tu suposición? Dios no quiere que supongas. Por eso te dejó la palabra de Dios para que no tengas que suponer, solamente consultarla. Bueno, no, Guille, no es solo suposición, es tradición. Mi vida, mi familia, si ves para arriba, todos catoliquísimos, desde la bisabuela,
todos budistas, no somos de aquí, somos de allá. Y así como heredé el partido político, el equipo de fútbol, heredé la religión y yo no me voy a cambiar, aquí voy a morir. Esa es tu fuente de autoridad, que todo el mundo en tu familia ha creído algo que creyó el anterior y creyó el anterior y nadie sabe por qué lo cree. Esa es tu firmeza delante del último día. O las conclusiones de otros que se ven intelectuales, que se ven que saben, que tienen ciertos títulos, filosofía, doctorados, etcétera, y saltan a conclusiones de que Dios no existe, y como ellos dicen eso, entonces yo, para sonar igual que ellos, que respetado intelectualmente, también digo lo mismo. ¿Esa es tu fuente de autoridad realmente? ¿Con eso vas a pasar a la eternidad? Pues te tengo una mala noticia y un problema. Enfrentarás un juicio. Y no con el Dios que supones, ni ninguna de estas autoridades, ni con la tradición, ni con la suposición, sino con un juez justo. Quiero que veamos una anécdota. No hay mejores anécdotas que las que están en la palabra de Dios, y con esto terminamos. En Marcos capítulo 6 y capítulo 5, déjalo ahí, yo lo voy a leer por ti. Hay dos casos muy curiosos. ¿Sabes que el famoso mar de Galilea no es un mar, es un lago? Y es un lago pequeño, agua dulce. Hay muchos pueblos en las playas de este lago, de este mar. Uno de ellos es el pueblo de Genesaret. Es un pueblo que es pequeño, sobre todo en el tiempo de Jesucristo. Aún a la fecha es muy pequeño, dedicado a la pesca y ahorita al turismo, etc. Pero dice la Biblia que Jesús se movía junto con los apóstoles, igual que la gente de la época, en botes, y atravesaba de una borde del agua u otro, y se movían algunas veces de Magdala hacia Capernaum. Bueno, Capernaum no está al borde, pero a Tiberias sí, o por ejemplo a Genesaret o a Gadara, etc. Y él llegó a Genesaret. No vas a escuchar mucho de Genesaret, pero yo los amo. Dice en Marcos 6, 53, presta atención, dice: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Es curioso, estaban esperándolo, habían escuchado de él y lo reconocieron. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Le rogaban que permaneciera ahí. Quédate con nosotros. Hay una contraparte, hay otro borde del mar de Galilea que se llama Gadara. Y hay una escena donde Jesús llega también a ese lugar y se encuentra un hombre, el endemoniado de Gadara o gadareno. Eso es en Gadara. Ya saben la historia. Jesús saca de este hombre los demonios que tenía. Esos demonios van a un hato de cerdos que se despeña y cae al mar. Y es un caos. Lo curioso es que hubiera cerdos en el borde del mar de Galilea. Era un tráfico ilegal de un animal inmundo considerado para ellos. Es decir, es gente que no vivía como se suponía que debía vivir. Tenía su negocio en eso. Y cuando Jesús llega, hace una obra que debió haberlos detenido a todos. Sin embargo, el pueblo se agolpa al sitio donde ocurre este milagro. Y dice en Marcos 5:14, un capítulo antes de Gadara. Y yo creo que Dios lo deja así para que podamos hacer así. Y ver al mismo Jesús llegando en la misma barca, llegando a un borde de un lugar, y dos respuestas distintas. Dice que los que apacentaban cerdos en 5:14 huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver aquello que había sucedido. Viene
que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Escucharon el testimonio de todo. El pueblo llegó, vio a Jesús, vio a la persona en su cabal juicio, y era momento de, celebrar. Si pudo hacer eso con él, yo quiero que conmigo haga algo. Aquí está mi hijo, haz algo. Lo que sucedió en Genezaret. ¿Qué hicieron en Gadara? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Un pueblo lo recibió, otro pueblo lo rechazó. Pues la semana 69 concluye con el Mesías siendo rechazado. Tal como lo profetizó el profeta Daniel, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sabes qué? Esta aquí hoy, en este momento, es tu semana 69. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? ¿Vas a botar tus estructuras del Dios que tú piensas que hay para aceptar el Dios que la palabra de Dios dice que existe? Ellos lo rechazaron. Pero curiosamente, esto es personal. Y Dios quiere que tú decidas quién es Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un buen maestro? ¿Es un profeta de Dios? ¿Es alguien digno de seguir su ejemplo? ¿O es tu Salvador personal? Yo puedo decir mil cosas de Jesús, de su bondad, de sus historias, conocer teológicamente pasajes de la Biblia. Teóricamente puedo conocerlos. Pero tenerlo dentro mío, habiéndolo aceptado como mi Salvador, no todos han llegado a hacerlo en ese punto. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías estaba diciendo lo que iba a pasar con el Mesías cuando viniera. Lo iban a desechar. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Cuando en Daniel se dice que al final de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, Isaías está diciendo: no fue por él que se le quitó la vida. Él fue molido por tus pecados. Él murió para pagar tus pecados. Él fue rechazado porque debía morir para pagar tus pecados. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador y alguien tiene que pagar por tus pecados. En mi caso personal, yo busqué un Dios de forma que satisfaciera todos mis ideales. Complaciente, paternal, amigo, no castigador, que me sacara de apuros, pero no que se metiera mucho en mi vida. Y nunca lo llegué a conocer. Y con esta figura imaginaria de Dios, Él nunca se revelaría a mí. Hasta el día en que lo busqué en sus términos, no en los que yo suponía. Si quieres conocer a Jesucristo como tu Salvador, debes ir en sus términos, no en los tuyos. Y debes ir cuando Él se acerca a tu vida, no en el momento en que tú desees o cuando lo programas. ¿Cuáles son sus términos? Y con esto terminamos. Número 1, a Él se le quitó la vida y no por sí, sino para pagar tus pecados. El primer término es que debes reconocer que eres un pecador. Si tú te crees bueno,
es porque te has hecho una falsa concepción, no solamente de Dios, sino de ti. Eres un pecador y lo sabes. El segundo término es que debes aceptar que mereces el infierno. Sé que suena duro, pero sin esto no vas a poder avanzar. Tus pecados merecen el pago eterno. El infierno es el castigo justo por tu maldad. Yo sé que hay gente más mala que tú, me dirás, pero porque te comparas con ellos y no te estás comparando con el perfecto, con Jesucristo. Si te comparas con Él, nunca vas a poder decir que tú eres bueno. Y Él es el estándar que Dios usa. El estándar de comparación es Jesucristo. No uses al maleante de la cárcel, usa a Jesucristo. Y delante de su santidad verás que estás manchado de pecado. Y ese es el verdadero problema. Debes aceptar que mereces el infierno. Número 3, debes aceptar que no puedes cambiar. Este es un error común, tratar de mejorar, tratar de borrar o disimular las manchas de mi pecado haciendo obras, ayudando al pobre, tratando bien a la abuela, haciendo obras de caridad, portándome bien. No puedes dejar tu condición de pecador, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, tú estás incluido. Y no puedes cambiarlo. Número 4, debes pedir perdón por tus pecados. Aquí es donde se requiere humildad. Debes ir a Dios a decirle, Dios, perdóname por mis pecados. ¿Sabes qué, Dios? No han sido casualidad. Los he disfrutado. Soy pecador, estoy perdido, por eso necesito de ti. No han sido nunca algo que le ocurre a un víctima, al contrario, Señor, los planifico y me salen como lo planeo y los gozo y los disfruto, pero después hay un vacío en mi corazón. Reconozco y te pido perdón por mis pecados. Número 5, debes aceptar que Jesús en la cruz murió pagando tus pecados. Esta es la buena noticia del Evangelio. No tendrás que pagar tú. Si cumples estas condiciones, ya viste que ninguna de ellas cuesta más que hagas a un lado tu orgullo, pero no te costará ni dinero, ni tiempo, ni obras, solamente que reconozcas y pidas perdón y aceptes que ya Él pagó tus pecados. En la cruz Él estaba pagando por ti. Él fue al infierno en lugar tuyo. Esa es la buena noticia. Y número 6, debes creer que Él resucitó y que te perdonó y debes invitarlo a entrar en tu corazón para que Él sea el Señor de tu vida. Ese es el Dios verdadero. Si quieres salir de aquí confiando en dioses ficticios, imaginarios, suposiciones, puedes hacerlo, pero debes saber que vas a dar cuenta un día de tus pecados delante del Dios verdadero, el Dios justo, el que vino a pagar por ti y que si lo rechazas, entonces tendrás que dar cuenta tú. Si lo aceptas como tu Salvador, estarás libre de condenación. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? Entonces pídele perdón e invítalo a entrar en tu corazón. Vamos a terminar orando y le voy a pedir a todos aquellos que quieran invitar a Jesucristo a entrar en su corazón, a aceptarlo como su Salvador, que oren conmigo. Repitan dentro de su corazón. Esta oportunidad que estás teniendo es la oportunidad de librarte del infierno, de tener certeza absoluta de salvación. Repite conmigo: Padre, he entendido que soy un pecador y he entendido que tú pagaste mis pecados en la cruz. Te quiero pedir perdón y reconocer que si no me perdonas, estoy en el infierno a partir del momento en que muera.
Sin embargo, confío en que eres misericordioso y la cruz fue para mí el lugar donde tú portaste mis pecados. Y a partir de este momento reconozco que resucitaste y que estás vivo. Y te pido que entres en mi corazón. Y que empieces a transformar mi vida a partir de ahora mismo. Como un testimonio de que me salvaste y de que tienes un plan conmigo. He escuchado que muchos te rechazaron, pero yo no te quiero rechazar. Muéstrame que estás vivo y que es verdad lo que la Biblia enseña. En el nombre de Jesús, amén.